Bienvenidos al canal Pixtor 3D. En la clase de hoy vamos a conocer los pinceles de esculpido y sus principales características. En la clase pasada aprendimos a crear nuestro personaje usando la técnica del blocking. Conocimos también la herramienta Rehacer Malla o Remesh, con la cual convertimos todos nuestros elementos en una sola malla especificando el tamaño de sus voxeles. En pantalla tenemos el personaje que creamos la clase pasada, el cual pueden descargar en la descripción del video. Tiene todas las transformaciones y modificadores aplicados. Lo que vamos a hacer es ir a la pestaña Rehacer Malla. Especificaremos como tamaño de voxel 0.008 y le daremos a Rehacer Malla. En la vista alámbrica podemos constatar la densidad de su topología. Una vez terminado, tenemos todo listo para conocer los pinceles de esculpido, los cuales se ubican en el extremo izquierdo de la pantalla. Con el scroll del mouse podemos deslizar esta barra para ver más herramientas. También podemos estirarla hacia la derecha para visualizarlas todas. Lo primero que vamos a notar es que algunas herramientas están agrupadas por colores. Tenemos por ejemplo el grupo azul, llamado pinceles de sumar y restar. Este grupo se caracteriza por crear altos y bajos relieves. El segundo grupo de color rojo se llama pinceles de contraste, los cuales están orientados a suavizar, aplanar o aumentar el contraste de la superficie. Son los que perfeccionan los relieves generados por el grupo azul. Y tenemos el tercer grupo de color amarillo llamado pinceles de transformación, orientados a mover, pellizcar y ampliar mallas. Estos son los tres grupos que conoceremos hoy. La primera herramienta que utilizaremos después de rehacer una malla es el pincel suavizar. Notamos que nuestro modelo, a pesar de tener una malla fina, muestra los polígonos de la malla anterior. Esto se debe a que la herramienta Rehacer Malla respetó las formas originales. Notamos también que en las uniones de los elementos hay zonas dentadas. Seleccionamos la herramienta Suavizar, a la que podemos invocar con la tecla S, de sapo. Para modificar el radio del pincel, podemos configurarlo en la barra de opciones, o presionando la tecla F, de flaco. Al mover el cursor a la derecha o a la izquierda, definiremos el tamaño del pincel. Confirmamos con un clic izquierdo. Para configurar la intensidad de la herramienta, podemos hacerlo en la barra de opciones, o presionando las teclas Shift más F. Al mover el mouse, controlaremos la intensidad. Y confirmamos con un clic izquierdo. Una vez definido esto, al pasar el cursor sobre nuestra malla con clic izquierdo pulsado, podemos notar cómo la herramienta suaviza la superficie de nuestra geometría. Cuando trabajamos con una intensidad alta, la herramienta irá eliminando los relieves de nuestra geometría, es decir, que no preservará las formas y volúmenes originales de la malla. Dentro de las opciones de la herramienta encontramos dos tipos de deformación. La primera opción llamada Laplaciano, que es la que hemos estado usando, y la opción Superficie. Este modo genera un suavizado sin alterar las formas de nuestra malla, muy útil cuando queremos suavizar zonas con mucho detalle. En la casilla inferior llamada Preservación de forma, podemos controlar qué tanto será deformada la geometría suavizada. Un valor alto preservará más la forma original, y un valor bajo generará el efecto contrario. La primera herramienta dentro del grupo azul se llama Dibujar. Este pincel genera un trazo de perfil esférico, muy útil para crear relieves orgánicos. Yo suelo usar la mayoría de pinceles con una intensidad entre 0.3 y 0.4. De esa forma controlo mejor el volumen generado. Al mantener pulsada la tecla Control,
la herramienta trabajará en bajo relieve. La segunda herramienta del grupo azul se llama dibujar definido. Esta herramienta es muy similar a la anterior, solo que genera bajos relieves con un borde afilado, muy útil para definir pliegues. Luego podemos suavizarla, o perfilar segmentos planos. Si presionamos la tecla Control, hará lo opuesto, generando un alto relieve afilado. La tercera herramienta de este grupo se llama arcilla, la cual es similar a la herramienta dibujar, solo que con un efecto de aplanamiento. Es una herramienta con mucho detalle, ideal para crear determinado tipo de texturas. La cuarta herramienta se llama arcilla rastro, y es posiblemente la más usada para crear y perfeccionar altos y bajos relieves. Es una herramienta muy fácil de usar, ya que el radio del pincel produce exactamente el ancho del trazado. Aquí, por ejemplo, voy a usarla para perfeccionar este relieve. Usamos un radio pequeño y pasamos varias veces sobre esta zona. Luego podemos suavizarla. Una de las ventajas de esta herramienta es que al suavizar con baja intensidad, podemos aprovechar esa textura para lograr un efecto de fibras musculares. Al presionar la tecla Control, produce bajo relieve. Luego tenemos la herramienta arcilla pulgar. Esta genera un efecto como si pasáramos el pulgar sobre una arcilla blanda. No se me ocurre ningún caso en que pueda usarla. La sexta herramienta se llama capa, y como su nombre sugiere, dibuja una capa plana de altura fija. En las propiedades de la herramienta podemos especificar dicha altura. Es una herramienta excelente para dar detalle a todo tipo de objetos, como los bolsillos en la ropa o detalles en armaduras. Con la tecla Control genera un bajo relieve, el cual uso mucho para hacer agujeros tanto en ropa como en piel. Cuando uno realiza un trazo nuevo sobre un trazo anterior, notamos que se produce una superposición. No se juntaron los dos trazos. Para lograrlo, antes de realizar el trazo inicial, activamos la opción persistente. De esta manera, con cada trazo podemos continuar el anterior. El botón de abajo llamado Definir base persistente prepara la base de la malla para esculpir una nueva capa persistente. La siguiente herramienta se llama Inflar, y como podemos intuir, se encarga de ampliar la superficie de la malla generando un efecto de inflado. Simplemente hacemos clic izquierdo pulsado sobre una zona y arrastramos el cursor. Con la tecla Control genera el efecto opuesto. Luego tenemos la herramienta Glóbulo, que funciona similar a la anterior, solo que con un efecto más intenso. La última herramienta del grupo azul se llama Plegar, y es una de mis favoritas, ya que es idónea para crear pliegues. No solo crea un bajo relieve similar a la herramienta Dibujar definido, sino que también aplica un efecto de contracción sobre el trazado, generando este efecto real de pliegue.
Dentro del grupo de las herramientas rojas, conocimos lo útil de la herramienta suavizar. El siguiente pincel se llama planar, cuya función es empujar los vértices bajo el pincel hacia una altura promedio, generando un efecto de meseta en la malla. Luego tenemos el pincel rellenar. Esta es una herramienta interesante ya que actúa sobre bajos relieves, rellenándolos. Muy útil para corregir algunos pliegues. La siguiente herramienta se llama raspar y tiene como principal característica que desplaza la malla hacia abajo sobre una superficie plana, generando un efecto de aplanado mucho más realista que la propia herramienta planar. La última herramienta de este grupo se llama raspar multiplano. Este pincel raspa la malla utilizando dos planos en ángulo al mismo tiempo, produciendo bordes afilados, ya sea en alto o bajo relieve. Todo depende sobre qué superficie se aplique. Se recomienda trabajar con poca intensidad. Dentro del grupo amarillo llamado pinceles de transformación, tenemos la herramienta pellizcar, un pincel tremendamente útil para juntar pliegues. Por ejemplo, con la herramienta dibujar definido voy a crear un trazo en bajo relieve. Ahora voy a utilizar la herramienta pellizcar y notamos que en cada trazo se va juntando más el pliegue. Luego podemos suavizar los extremos para tener un efecto de pliegue mucho más realista. La siguiente herramienta se llama arrastrar, y es conjuntamente con la anterior, la más usada de este grupo. Su función consiste en desplazar de forma flexible la malla bajo el pincel, muy útil para perfeccionar formas y proporciones. Simplemente hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos el cursor. Para que el desplazamiento de los vértices vaya en dirección de sus normales, presionamos la tecla Control. Luego tenemos la herramienta de formación elástica, que se utiliza para simular distintas deformaciones. En su configuración por defecto funciona como la herramienta arrastrar, solo que con más área de influencia. En las propiedades de la herramienta contamos con distintos tipos de deformación, donde se resaltan por ejemplo la opción escalar y torsionar. Ambas opciones funcionan haciendo clic izquierdo pulsado y arrastrando el cursor hacia la derecha o izquierda. Se recomienda trabajar con una baja intensidad. La siguiente herramienta es muy interesante. Se llama gancho de serpiente y tiene como particularidad estirar los vértices para crear formas alargadas como tentáculos o cuernos. Hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos. Aquí nuestro punto de vista determinará el plano en que se dibujará la forma. Notamos que si bien es una herramienta genial, el estiramiento de los polígonos, que podemos observar en modo alámbrico, genera una distorsión que malogra la forma. Es por ello que esta herramienta se utiliza con topología dinámica, que tenemos en la parte superior. Esta función, que conoceremos a detalle más adelante, permite en resumen subdividir la malla durante el trazado. Para activarla, presionaremos este botón. Y en las opciones de configuración, elegiremos una resolución en la casilla Tamaño de detalle. A menor valor, más fina será la malla. Yo pondré un valor de 3 píxeles. Y al utilizar la herramienta, podemos observar la diferencia con la anterior. En las propiedades del pincel tenemos la casilla Magnify, donde podremos controlar la contracción de la malla durante el trazado. Un valor alto genera tentáculos gruesos, y un valor bajo, tentáculos delgados. Luego tenemos la herramienta pulgar, que en funcionamiento es similar a la herramienta arrastrar, pero con la diferencia de que mueve los vértices sobre la superficie de la malla, no fuera. La siguiente herramienta se llama posar,
y lo que hace es simular las deformaciones que se realizan con los huesos de animación. Veamos un ejemplo. Para definir la longitud del hueso, debemos especificarlo con el radio del pincel, ya que el hueso, que está representado con esta línea blanca, está dimensionado a dicho radio. Luego ubicamos el cursor en una zona de la malla. Hacemos clic izquierdo pulsado y movemos, generando esa flexión. Como nuestra malla es muy fina, genera un efecto poco realista y en muchos casos hasta cortante. Para solucionar esto, en las propiedades de la herramienta aumentamos las iteraciones de suavizado. Solucionando este problema. Una forma de controlar mejor las zonas de flexión es utilizando Facet o conjunto de caras. Seleccionamos esta herramienta y comenzamos a pintar. Cada clic que hacemos crea un color distinto. Para continuar con el color anterior, pulsamos la tecla Control y continuamos pintando desde el interior de ese color. Una vez terminado, seleccionamos nuestra herramienta Posar. En las propiedades de la herramienta, en la casilla Orígenes de rotación, elegimos la segunda opción llamada Conjunto de caras. Al poner el cursor sobre la malla, reconoce las uniones de los colores como zonas de flexión. Aumentamos o reducimos el tamaño del pincel para adaptar mejor el hueso. En la casilla Segmentos de CI, podemos configurar una mayor cantidad de huesos. Voy a especificar 3 unidades. Si los huesos son muy largos y se traspasan a otras zonas, reducimos el tamaño del pincel y arrastramos. La dirección del desplazamiento está determinado por nuestro ángulo de visión. La tercera opción llamada CD usando conjunto de caras permite mover los huesos individuales con cinemática directa. Esto permite un mayor control. Dentro de la casilla de formación, tenemos la opción Rotar Torsionar, que es la que hemos estado usando. Luego tenemos Escalar Mover, que genera este efecto. Y Comprimir Estirar, esta última muy útil como veremos más adelante. Para eliminar los Facet, nos vamos al menú Conjunto de caras y elegimos la opción Conjunto de caras desde lo visible. Dentro de la casilla Objetivo de deformación, tenemos la opción Simular ropa, la cual nos permite aplicar todas las opciones que hemos conocido de esta herramienta, pero con el comportamiento dinámico de una tela. En pantalla tenemos una chaqueta con bajo poligonaje. Le vamos a aplicar el modificador Multiresolución. Le voy a dar 3 clics al botón Subdividir. Esto hará que la malla sea más fina. En la casilla de formación, elegiré la opción Comprimir Estirar. Ajusto el tamaño de mi pincel para abarcar gran parte del brazo. Y con clic izquierdo pulsado arrastro la malla hacia el hombro, contrayéndola. Notamos que la malla se ha arrugado, pero estas arrugas tan finas no son las deseadas. ¿Cómo podemos configurar nuestra herramienta para tener arrugas más gruesas? En este caso no depende de la herramienta, sino de la malla. Voy a retroceder con Control Z. En el modificador multiresolución se muestra en la casilla Esculpir la cantidad de subdivisiones que tiene nuestra malla. La vamos a reducir a 1. Y volvemos a utilizar nuestro pincel. Como notamos, ahora las arrugas son más gruesas. Aumentamos las subdivisiones para que se suavice.
Es cuestión de ir probando en qué nivel de subdivisión encontramos las arrugas idóneas. Así como hemos contraído nuestra malla, también podemos estirarla, obteniendo otro tipo de arrugas. Recuerden que tenemos 3 tipos de deformaciones. Podemos jugar con ellas para lograr distintos acabados. Herramienta empujar. Realiza pequeños desplazamientos sobre la superficie de la malla, similar a la herramienta pulgar, pero recoge los vértices de forma dinámica, ideal para desplazar mallas con mucho detalle. Herramienta rotar. Muy fácil de usar. Especificamos el diámetro del pincel. Luego hacemos clic izquierdo pulsado sobre una zona y movemos el cursor como manecillas de reloj. Herramienta deslizar y distender. Es un pincel bastante curioso, ya que desplaza la malla en la dirección del trazado, pero manteniendo la forma de la geometría. Es como poner una tela sobre un televisor y desplazar la tela. La malla se va desplazando, pero la forma de la geometría sigue inalterable. Esto es útil para dirigir la densidad de la malla a zonas donde se necesita más detalle. Entre sus opciones de deformación, encontramos la opción resistencia, que es la que hemos estado usando. Luego tenemos pellizcar y expandir, que concentra y expande la densidad de la malla. Para utilizarlas, simplemente hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos. Por último, tenemos la herramienta límite, cuya función es deformar los extremos de nuestras geometrías planas. En pantalla tenemos 2 objetos con varias subdivisiones. Colocamos el cursor en los bordes, hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos el cursor hacia arriba o hacia abajo, generando este doblez. En algunos casos tendremos que mover el cursor a la derecha o a la izquierda. El tamaño del cursor determinará el grosor de la malla afectada. En la pestaña Decaimiento podemos elegir entre las distintas opciones para generar un doblez distinto. En la casilla de Deformación contamos con distintas opciones. Tenemos Expandir, Inflar, Arrastrar, Torsionar y Suavizar. Sin embargo, el potencial que tiene esta herramienta y sus deformaciones se centran en el modo Simulación de ropa. En la casilla Objetivo de deformación, activamos esta opción y utilizamos los distintos tipos de deformación para producir tela. Por último, vamos a conocer las opciones de la pestaña Pincel, que son las mismas que encontramos en la pestaña Herramienta. Lo primero que aprenderemos es a restaurar el pincel a como era originalmente. Muchas veces toqueteamos las opciones haciendo un desastre con la herramienta. Para volverla a su modo por defecto, nos vamos a esta pestaña y elegimos la opción Restablecer pincel. Las opciones de esta ventana las conoceremos en la próxima clase cuando entremos a texturas con alfas. La opción radio la conocemos. Define el tamaño del pincel. También podemos controlarla con la tecla F, desplazando el cursor a la derecha o izquierda para definir el radio y confirmando con clic izquierdo. Al costado tenemos un botón que se utiliza cuando trabajamos con tabletas gráficas. Regula el radio del pincel conjuntamente con la presión del lápiz óptico. En el extremo derecho tenemos otro icono llamado Unificar radio del pincel. Todos los pinceles que tengan esta opción activada tendrán un mismo radio. Voy a modificar el radio de este pincel.
Y al seleccionar otra herramienta con esta opción activada, notamos que adopta el mismo radio. Si quieren que su pincel tenga un radio independiente, lo desactivamos. La casilla Unidades de radio tiene dos botones. La opción Vista define el radio del pincel en relación a la vista. Notamos que al aumentar o reducir el zoom, el radio del pincel se mantiene inalterable. La segunda opción, llamada Escena, define el tamaño del pincel en relación a las medidas de la escena, es decir, que trabajará con medidas reales y por tanto será afectado por el zoom como cualquier otro objeto del área de trabajo. La opción Intensidad ya la conocimos, define la fuerza o magnitud con que el pincel genera sus relieves. Podemos invocarla con las teclas Shift más F. La siguiente casilla se llama Dirección. Al activar la opción Adicionar, genera altorrelieve. Y al seleccionar la opción Sustraer, genera bajorrelieve. Radio de normal. Se refiere a la relación entre el radio del pincel y el radio que se utiliza para analizar la profundidad del plano de nuestra malla, es decir, sus relieves o topología. Al reducir al mínimo este valor, el pincel pierde toda su capacidad de análisis y simplemente dejará de funcionar. La casilla Dureza define el suavizado de los bordes de nuestro trazado. Utilizaré este pincel con dureza al mínimo. Y ahora con dureza al máximo. Podemos notar la diferencia de sus bordes. Suavizado automático. Aplica un ligero suavizado en el trazado. Probamos esta opción al mínimo. Y luego al máximo. Y notamos claramente el efecto suave del último trazado. Dentro de las opciones Avanzado, tenemos la función Topología. Esta permite que el trazado solo afecte a los vértices conectados a la malla donde se inició el trazado. En este caso, tenemos dos planos que, a pesar de pertenecer al mismo objeto, no están conectados por vértices, bordes o caras. Con la función desactivada, al realizar un trazado, notamos que los dos son afectados. Pero al activarla, solo afecta al primer objeto donde se inició el trazado. Una función muy útil cuando tenemos personajes con ropas o aditamentos y queremos que los pinceles no afecten los otros objetos. La siguiente opción se llama Conjunto de caras, y como podemos intuir, permite que los trazados solo afecten el conjunto de caras donde se inició el trazado, afectando cada color de manera independiente. Luego tenemos la función Límite de malla. Cuando está desactivada, el trazado afecta el extremo de la malla. Cuando la activamos, los bordes de la malla se mantienen sin alterar, muy útil cuando modelamos sobre superficies planas. La casilla Intervalo de propagación define el espacio que habrá entre el borde y el trazado. Yo le pondré un valor alto de 20, generando el siguiente efecto. Límite de conjunto de caras. Esta función trabaja simultáneamente con la opción Conjunto de caras, que al usarlo con intervalos de propagación, nos permite crear un trazado suave en el borde de un conjunto de caras, evitando estos límites rectos. Cavidades. Permite al trazado afectar los bajos relieves de la malla, sin afectar tanto los altos relieves. Podemos notar la forma de nuestra malla. Al realizar un trazado, comprobamos cómo los bajos relieves se han rellenado sin afectar mucho los picos o altos relieves. La opción Factor determina el contraste entre los bajos y altos relieves. Al reducir este valor, la transición entre ambos relieves se tornará más suave. La opción Desenfocar aumenta más este suavizado.
La opción cavidades invertidas hace lo opuesto, es decir, que le permite al trazado afectar los altos relieves sin afectar mucho los bajos. Ambas opciones tienen al costado un botón llamado Crear máscara. En la opción Cavidades, genera un enmascaramiento que bloquea la edición de los bajos relieves. Todo lo oscuro representa las zonas no editables, y todo lo blanco sí. Con la herramienta Cavidades invertidas, la máscara bloquea la edición de los altos relieves, es decir, lo opuesto a lo anterior. Para eliminar la máscara aplicada, en el menú superior llamado Máscara, elegimos la opción Eliminar máscara. Más abajo tenemos la función Normal de vista. Cuando está activada, permite que las herramientas solo trabajen sobre las normales que apuntan hacia nosotros dentro del ángulo establecido en la casilla límite. Como vimos en la clase dedicada a las normales, en el modo edición podíamos activar su visualización. Estas líneas de color resaltante determinan la dirección de caras, vértices y bordes. En esta perspectiva, entre las normales de las caras superiores y mi punto de vista, hay casi 90 grados. Por lo que si aplico un trazado, este funcionará. Pero si le reduzco este ángulo, entonces mi perspectiva estará fuera de este rango y no trabajará sobre estas caras. Normal de área. Permite que el trazado solo trabaje sobre los vértices cuyas normales son similares entre sí. Por ejemplo, en este cubo, las normales de los vértices de esta superficie son similares entre sí, apuntan en la misma dirección. Mientras que los de esta superficie apuntan en una dirección distinta. Por tanto, al iniciar mi trazado en esta cara, afecta a todos los vértices de este plano, pero cuando paso a otro lado del cubo, no funciona, porque sus normales son distintas al grupo donde inicié mi trazado. En la casilla límite podemos ampliar o reducir la diferencia del ángulo permitido. En la pestaña Plano de esculpido, podemos especificar el plano de un eje específico, donde funcionará la herramienta. Si quiero que mi pincel solo funcione en el plano X, lo especificamos, y al realizar mi trazado solo funcionará en dicho plano. La opción normal desplaza los vértices en la misma dirección que la normal donde se inició el trazado. Yo empiezo mi trazado en esta superficie, y los vértices se desplazan hacia arriba, en el eje Z. Pero cuando llevo el cursor a este lado del cubo, los vértices se siguen desplazando hacia arriba, en esa misma dirección. La opción Acumular superpone trazos unos sobre otros. Si bien los pinceles ya hacen esto de manera natural, esta opción potencia aún más esa acumulación. Por último, tenemos la opción Solo caras frontales, una función idónea para afectar las caras donde se encuentran las normales y que miran hacia nosotros. Para los que se han quedado hasta el final del video, les dejo un chocolatito tremendamente útil. En pantalla tenemos dos mallas que son objetos independientes. Normalmente para pasar de un objeto a otro, en el modo esculpido, lo que hacíamos era salir a modo objeto, seleccionar la otra malla y volver a modo esculpido. Para evitar esta pérdida de tiempo, simplemente colocamos el cursor en la otra malla y presionamos las teclas Alt más Q. Y listo. También podemos hacer clic izquierdo en esta zona del editor listado. Y hasta aquí la clase de hoy. No suelo hacer tutoriales tan extensos, pero quería sacarme de una vez las opciones del modo pincel, para enfocarnos en la siguiente clase, en el trazado con texturas alfa. Si les ha gustado la clase, pueden apoyarme con un like o una suscripción. Hasta la próxima.